Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este congreso. Voy a intentar ajustarme a los tiempos y el título de la conferencia, claro, es Rehabilitación de edificios y viviendas. Yo lo he cambiado, no sé si era el objetivo de la organización, a la política de rehabilitación y la política de viviendas en centros históricos. La primera cuestión es que tendríamos que llegar a un acuerdo, yo creo que estaremos todos de acuerdo, a que llamamos centros históricos, ¿no? Ese plano es el Casañal de 1882, eso sería Pamplona a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una ciudad completamente amurallada que vivían como 30.000 personas, donde ahora vivimos, porque yo vivo ahí, unas 10.000, y hubo necesidad de derribar esas murallas, hoy no lo hubiéramos hecho, para ampliar la ciudad con ese ensanche que vemos ahí en el año 29, que ya se habían derribado las murallas, ya había crecido la ciudad hacia el sur y ese derribo de murallas, que hoy, insisto, sería inasumible, se celebró así. Bueno, yo me he prometido a mí mismo que no iba a sacar ninguna foto de los Sanfermines, porque vengo a hablar de Pamplona, es mi tentación siempre, pero sí que saca una, aunque casi no se ven, de los gigantes. Los gigantes se sacaron a la calle, salió la banda, hemos tirado las murallas, lo cual demostraba un poco cómo estaba la ciudad de insana. Ahí vemos imágenes del año 15 de cómo se derriban. Y ya vemos ahí esa foto tan bonita del año 57, en el que Pamplona prácticamente era lo que hoy yo quiero llamar la ciudad histórica, que es Casco Viejo, primer ensanche, que apenas se ve ahí, no sé si esto... ¡Joder, lo que he hecho! En vez de darle al puntero... Estábamos en esta, ¿no? Bien, el primer ensanche de la ciudad, el puntero será el rojo, ¿no? Estamos aquí con el Casco Viejo y esto de aquí, pequeñísimo, primer ensanche dentro de la zona amurallada. Por lo tanto, concluimos que yo le voy a llamar ciudad histórica a lo que sería el casco antiguo de la ciudad, el segundo ensanche y el primer ensanche de Pamplona, básicamente la zona con alto interés patrimonial, alto interés histórico-artístico, etcétera, ¿no? Esta sería ya la imagen de Pamplona casi actual, en el cual ya se ha rodeado esa ciudadela de Pamplona, esa hermosísima ciudadela, por construcción, ¿no? Esa ciudad histórica, esta ciudad de la gran eclosión de necesidad de vivienda en Pamplona surge como en tantas ciudades en los años 60. Llegó allí la Audi, la empresa de automóviles, luego fue Morris, luego fue SEAT, ahora es Volkswagen, y la Universidad de Navarra, que llegó también en aquella época en los años 60. La Universidad de Navarra aquí y la SEAT mucho más aquí, ¿no? Claro, la huella que ha dejado este centro histórico en la Pamplona actual pues es estupenda, ¿no? Es una ciudad pequeña, tiene como 200.000 habitantes. En la ciudad histórica, desde hace ya muchísimo tiempo, vivimos unas 30.000 personas. No ha crecido la población en la ciudad histórica, o casi toda la que estaba en el Casco Viejo se ha redistribuido en número entre toda la ciudad histórica completa. Y tenemos pues esa ciudad, ¿qué voy a decir yo de Pamplona? Una ciudad estupenda, muy verde. Antes hablabais en vuestra conferencia de meter el verde, ¿no?, en el interior, pues aquí lo tenemos en gran medida, ¿no? Y a la vez, como es una ciudad que está en una meseta con 30 metros de desnivel sobre el río, hemos tenido que dotarla, por ejemplo, de unos ascensores metidos debajo de la muralla que se utilizan, tiene millones de utilizaciones al cabo del año, ¿no? Esta es la ciudadela, rodeada de la nueva ciudad, de la ciudad completa, que es ese gran pulmón que tenemos en el centro de Pamplona. Voy a ir rápido con esta parte. El Plan General de Pamplona. Pamplona es una ciudad que ya no tiene término municipal, es una ciudad que ya ha llegado a sus límites, le queda alguna zona por desarrollar, pero por lo tanto tiene que mirar necesariamente hacia la regeneración urbana, pero luego veremos hasta dónde creo yo que se puede llegar con la regeneración. Y esta imagen es el... Vaya, hombre.
Otra vez, ya no sé dónde estoy. Me he pasado todas de vez. Aquí, ya. Ya. Esa imagen que fue el sueño que tuvo el Plan Municipal de Pamplona del año 2000, que era este contacto, ahora se dice diálogo, entre el río, esos parques del río y la ciudad amurallada. Ese era el objetivo fundamental del plan municipal, que está conseguido y afortunadamente la ciudad de Pamplona ahora es así. Política de vivienda. Por un lado, centro histórico, por otro lado, política de vivienda. Claro, habría que también llegar a un acuerdo en qué es política de vivienda. Alguien hablaba antes de una demanda terrible, parece que has sido tú, ¿no? Demanda terrible de vivienda, y alguno dirá, política de vivienda es dar respuesta a esa demanda y ya está. Y otros dirán que política de vivienda es dar respuesta a la demanda y además hacer que los que ya viven en una casa, esa casa sea cada vez mejor. Son los dos objetivos. Desde ahora me adelanto ya a lo que son mis conclusiones, igual otros tienen otras, ¿no? A través de la regeneración en Pamplona es imposible dar respuesta a esa demanda que puede rondar los 15, 17, 18, 20.000 viviendas que hacen falta ahora mismo en la comarca de Pamplona. Igual no son tantas, habrá por aquí alguno que será de la zona y dirá, vamos a dejarlo en 17.000. Es imposible, a base de regenerar, hacer 17.000 viviendas más. No cabe. Hay opciones, pero no cabe. Por lo tanto, hace falta nuevos desarrollos. Hace falta hacer más ciudad. Problemas que tenemos para la política de regeneración, lo voy a intentar ir desarrollando. Las normas. Yo desde ahora me gustaría hablar o llegar a un acuerdo también con ustedes, que son, me imagino, la mayoría técnicos, también estudiantes, en que las normas no solo deben mirar a los edificios nuevos y como excepción. Dice, bueno, y en los viejos también, hombre, ya. No. Si tenemos tantos edificios antiguos, los edificios antiguos tendrán que marcar sus propias reglas, ¿no? Que es lo que siempre se ha hecho. Por lo tanto, me gustaría analizar esa cuestión. ¿Qué le pasa a los centros históricos? A todos, gran valor histórico-artístico, normalmente dificultades de accesibilidad, normalmente la hay. Las normas no están pensadas para ellos, están pensadas para los nuevos. He respirado tranquilo hoy cuando ha hablado mi predecesor. Ha dicho, las fachadas ventiladas, problemón, las SATE menos, como las tenemos prohibidas en el casco viejo y en el ensanche, todas son SATE, he respirado. Digo, vamos bien, por razones patrimoniales, no por razones constructivas. Grandes tensiones y de muchos tipos, claro. Hay que actuar en los centros históricos, pero como venga algún inversor de fuera o familias de fuera con otro poder adquisitivo, ya estamos gentrificando. Como venga alguien y monte un hotel, bendito hotel el que habéis proyectado, ya estamos turistificando. Algo habrá que hacer, porque si cada cosa que vamos a hacer nos parece negativa, no haremos nada y no haremos mejores centros históricos. Habrá que llegar a un acuerdo de que no es tan malo que haya hoteles, no es tan malo que vengan personas, familias de otro poder adquisitivo, no es tan malo que venga un Zara, no es tan malo, digo yo, que no sé, es que si no, ¿qué hacemos? Solo vendemos productos típicos. Habrá que vender de todo también en los centros históricos. Por lo tanto, siempre hay tensión. Cada vez que se va a hacer algo en un centro histórico, tensión. Un aparcamiento, ya estamos rompiendo, cargándonos la arqueología, vale, pues tampoco. Entonces, algo habrá que hacer. Y creo que hay que hacer muchas cosas, pero para eso hay que modificar muchas normas. Escasa incidencia cuantitativa en cuanto a la respuesta a la demanda de viviendas, luego veremos unos datos, poco número de viviendas. Se mantienen las viviendas existentes y muchas veces con la regeneración no solo se mantienen, sino que se reducen. Juntamos varias, las tiramos, hacemos uno nuevo y si antes había 15, acaba habiendo 10, porque las que había antes eran muy pequeñas, no tenían accesibilidad. Por lo tanto, no vamos a hacer muchas más viviendas con la regeneración.
Con datos de junio, Navarra demanda 19.000 viviendas y en Pamplona podemos cifrar esa demanda en 15.000. Entonces, a ver qué hacemos, ¿no? Por lo tanto, no aporta mucho en ese problema que tenemos de gran demanda de viviendas. Necesario consenso, y esto es importante decirlo aquí, habrá que llegar a acuerdos a nivel técnico, habrá que llegar a acuerdos a nivel normativo, habrá que llegar a acuerdos a nivel formativo de preparar a quien va a intervenir en los centros históricos, y el político, yo que he sido político hasta hace nada, casi ni lo cito, porque intentar llegar a consensos políticos hoy parece complicado. Pero voy a decir una cosa para tener esperanza. Mi experiencia es que ha habido siempre gran consenso político cuando se trata de hablar de rehabilitación o de regeneración. Hemos discutido el color de la piedra o si se pone un árbol aquí o allá, pero las políticas se han hecho y ha habido consenso. No sé si será lo que hay en otros lugares. Ahí estaba la directora, ¿no? Pero creo que sí. A veces es más difícil llegar a un consenso para hacer un nuevo desarrollo que un consenso para hacer una operación de regeneración. Y definir qué papel juegan los centros históricos en este equilibrio al que tenemos que llegar entre estos tres derechos que son evidentes. Derecho a un mejor medio ambiente, creo que los centros históricos juegan bastante bien ahí. Derecho al patrimonio, también. Y derecho a una vivienda digna, más difícil dar respuesta a eso, ¿no? Rehabilitación, bueno, en Pamplona se han hecho dos tipos fundamentales, la rehabilitación, vivienda a vivienda, y la regeneración, varias viviendas a la vez, nuevas plazas, nuevos equipamientos. Vivienda a vivienda, tenemos aquí algunos datos. La población del centro histórico ha sido estable desde el año 80. En Pamplona fuimos de las primeras ciudades en las cuales se acometieron políticas de rehabilitación. Todo el mundo sabe que cuando llegaron las elecciones del 79, las elecciones democráticas, era un gran debate. Unos apostaban más por nuevos desarrollos y se olvidaban de los centros históricos, y hubo unos pioneros que apostaron por la rehabilitación, escuchando lo que venía de Italia sobre todo, y se constituyeron oficinas de rehabilitación. La primera creo que fue en Vitoria, no sé si habrá alguien de Vitoria aquí. Todos miramos a Vitoria porque fue muy líder en tantas cosas y también en esto. Y en Pamplona se constituyó la oficina en el año 84. Y se ha rehabilitado pues mucho, se ha invertido mucho dinero, ha habido unas políticas muy activas de rehabilitación, se empezó porque las casas no se cayeran, cubiertas, estructura y poco más. Luego se intentaron poner ascensores, que es dramático, en los centros históricos, y ahora se están acometiendo políticas mucho más profundas, pero todo el tema de las fachadas que antes hemos hablado en el centro histórico no tiene demasiado efecto, ¿eh? Se están haciendo en barrios de los años 60, 70, mucho más que aquí. Traduciendo números mal traducidos porque están hechos con el IPC, pero bueno. Si comparamos desde que empezamos hasta ahora, pues hemos pasado a cifras de hoy, ¿eh? De los 4 millones y pico a los 41, pasando por 53, de inversión total, no de ayudas, ¿eh? De inversión de los ciudadanos, que también tienen ayudas, en rehabilitación de sus propias casas. Estas son cifras del conjunto de Pamplona. Lo que pasa es que al principio eran casi todas en el centro histórico, y ahora han ido derivando a nuevos desarrollos de los años 60-70. Números de expedientes, pues en el año 23 ya hemos afectado en un año a 3.625 viviendas, porque son ya actuaciones tipo cooperativas, actuaciones mucho más grandes. Y la inversión está en ese nivel, entre los 9, 11, una vez que fueron 18, hablo de inversiones medias por vivienda rehabilitada. Y las subvenciones totales han supuesto, al principio era el 50 y... Perdón, ¿en qué se actúa? Perdón. Se actúa en adecuaciones generales estructurales en más de la mitad de los casos, accesibilidad casi un tercio de los casos, envolventes un 11% de los casos,
instalaciones térmicas poquísimo y adecuaciones de vivienda interiores también muy poco. Esto es un poco las cifras del año 23 y las subvenciones en el 23 de gobierno y ayuntamiento llegaron al 28 millones de euros, la mitad, más de la mitad de lo que se invirtió en rehabilitación. Inversiones muy fuertes y subvenciones también muy fuertes. Regeneración urbana, es decir, juntar varias viviendas. Aquí no he introducido nada de nuevos equipamientos, plazas y tal, que es un pastizal. Las murallas, ahí se ha invertido mucho dinero. Hablo de las operaciones de juntar varias viviendas, derribar y hacer una nueva que ya cumpla condiciones de un edificio actual. Es que son 52 viviendas. O sea, nos hemos dejado la piel a través de una sociedad pública que se llama Pamplona Centro Histórico y se ha conseguido poquísimo. Poquísimo. Había que hacerlo, sí. Y encima son las resultantes, no es la diferencia de las que había con las nuevas. 52 viviendas en la cantidad de años que llevamos es poquísimo. Ahora voy a contar cómo se hacen estas actuaciones. Primero, estoy hablando de comprar el ayuntamiento o llegar a acuerdo del ayuntamiento con vecinos para que de manera voluntaria acometan la actuación con el ayuntamiento. No hay expropiaciones, no hay el que no entra y el que entra, si quiere entrar más tarde con otras condiciones, no entra. O el primero que dijo no entro, me quedo el último y así soy el más espabilado y saco el doble por mi casa vieja, no lo hacemos. Les decimos que no, por listillo. Decimos, te has quedado al final, te piensas que vas a sacar como soy el último, pues tampoco. Porque si picamos, lógicamente los primeros ya dirán, vaya ayuntamiento de las narices, pues todos nos quedamos los últimos. ¿Cómo lo hacemos? Compramos la vivienda vieja a precio de mercado, permutamos la vivienda vieja por una vivienda protegida en otro barrio de la ciudad, porque en el casco viejo no hay viviendas protegidas, o nos hacemos promotores con él, en unas condiciones muy ventajosas. Usted, su vivienda vale 50.000 euros, vamos a hacer un edificio nuevo, usted va a pagar más porque va a tener una vivienda nueva, no le vale con sus 50.000, pero igual por 10.000 más tiene una vivienda nueva que en el mercado vale 100.000 o 120.000. Entonces, les animamos a ser promotores con nosotros, ¿de acuerdo? Estas son las condiciones, también hay realojos en alquiler, hay otras opciones. Insisto, un trabajo de gestión brutal para unos resultados estupendos, porque se hacen edificios, esos edificios sí que son de consumo casi nulo, etcétera, etcétera, los que hacemos nuevos, pero son muy pocos. Esta es el dinero que se ha ido poniendo, pues el ayuntamiento ha puesto casi 16 millones de euros hasta el año 18. Se pidió un préstamo también en el año 18 de 5 millones de euros por parte de esta sociedad pública. El Gobierno de Navarra ha dado 3 millones y pico. Ventas de las promociones que hemos hecho 6 millones y pico. Bueno, esto es un poco, no me quiero entretener, el montante de las inversiones hechas para esas, creo que he dicho, 52 viviendas que hemos conseguido hacer. Por lo tanto, inversión muy grande, resultado muy bueno, viviendas que están muy bien, pero son pocas. Hemos definido, si recuerdan cómo era el casco viejo, pues en la zona de la muralla, la zona de la catedral, esta es la catedral, esta es la zona muy bonita de la muralla, el borde noreste. Aquí se han acometido de este tipo de políticas. Aquí está el ayuntamiento, esta es la plaza del Chupinazo. No iba a hablar de San Fermín, pero bueno, tengo que decir. Aquí se tira el Chupinazo, pues aquí esta manzana. Aquí hay un palacio rehabilitado estupendo, el Palacio del Condestable. Aquí también se han acometido y sobre todo aquí, en esta parte más degradada del casco, aquí se hizo un ascensor, es el que enseñaba antes, y aquí se han acometido unas cuantas actuaciones de renovación. Esta es la zona que he dicho antes de la catedral,
la catedral está ahí, pues aquí se van haciendo proyectos de posibles unidades a las cuales se empieza a negociar con los vecinos, y alguna de ellas se hace, pero se hacen muy pocas. Este es la manzana al lado del ayuntamiento, aquí ya se han hecho alguna más. Este era el plano de posibles actuaciones conjuntas, se ha hecho alguna, y donde más se han hecho es en la siguiente, que es toda esta zona en la parte norte de la muralla, que son estas actuaciones. Aquí hay muchas y aquí se han hecho unas cuantas ya. Vamos poco a poco consiguiendo hacer en ese ámbito. Y un poco las que serían mis conclusiones, o para dónde podemos tirar si estuviéramos de acuerdo, o por lo menos lo pudiéramos debatir, a dónde podemos tirar, ¿no? Mi opinión, no es posible que, de lo que yo conozco, consigamos en edificios históricos que se rehabilitan, en los que se tiran y se hacen nuevos sí, edificios de consumo energético casi nulo. ¿Cómo hacemos para aislar un edificio por todos los lados? Yo creo que bastaría con aislar muy bien la cubierta, poner unas buenas carpinterías, las medianeras, ¿cómo hacemos? No podemos meternos en la finca del vecino. Si aislamos por dentro perdemos un montón de metros. Vamos a ser realistas, ¿no? No es posible, mucho menos cero emisiones. No podemos poner placas solares, no podemos aislar por fuera, no podemos dejar hacer nada, pues ¿cómo vamos a hacer todo eso? Hagamos las cosas con un poco de sensatez, ¿no? Tampoco edificios históricos A o B. Hay una ley en Navarra del cambio climático que dice que para el año, no me acuerdo, me parece que es el 30, todos A o B. Les voy a dar un dato. Las rehabilitaciones potentes que se han hecho en Pamplona en edificios de estos, de muchos bloques de vivienda que han quedado estupendamente bien, según nuestros datos, A o B son menos del 20% de ellos. ¿Cómo le vamos a explicar a un vecino de ese barrio que en su comunidad han hecho una rehabilitación con todas las ayudas del mundo, MRR, gobierno, ayuntamiento? A ver quién va ahora y les vuelve a reunir y les dice, pero no sois ni A ni B, no cumplís la ley de cambio climático de Navarra y en el año 30 tendremos que volver a hacerlo. Bendito alcalde el que esté entonces. A ver cómo se hace eso. No van a ser A o B, va a haber alguna, pero la mayoría no van a serlo. Yo no me imagino centros históricos, y ahora paseando por Segovia, que me cuente alguien cómo hacemos para rehabilitar las fachadas de esos edificios magníficos que hay, llenar de placas. Es que más vale que no nos obliguen, si no pasa nada. Entonces, yo creo que sí es posible que los centros históricos mejoren aprovechando sus virtudes urbanas y edificatorias, y además hay que proponerlos en muchas cosas como ejemplos para nuevos barrios. Antes, viendo las actuaciones que habéis hecho, enhorabuena, por cierto, bueno, ya en Pamplona hay muchos patios interiores con arbolitos, se pueden hacer más. Vamos a aprovechar ese valor. No miremos edificio a edificio. Si son edificios que están todos pegados unos a otros, habrá que coger la manzana entera y decir, vamos a suponer que esto es un edificio. No lo obliguemos a cada vecino a pasar ese calvario de ser A o B, que no va a serlo. Entonces, vamos a actuar de esa forma, ¿no? Y aquí no sé si lo tengo aquí, pero no puedo evitar decirlo, ¿no? Leyendo la directiva europea, yo afortunadamente me olvido de los números y de los nombres, pero es la deficiencia energética en los edificios, la 2575, tenía mucho 5. Me la he leído entera, la he resumido y me parece intolerable que una directiva que viene de Europa, hablando de certificaciones en calidad energética de los edificios, ni una sola vez hable del valor cultural, patrimonial, energético
europeo y especialmente el Mediterráneo. Yo estoy asombrado. Solamente salen los edificios históricos casi como un mal. Hombre, los edificios históricos, los pobres, como no van a poder cumplir, vamos a perdonarles la vida. Que no le perdonamos la vida a nadie. Los edificios históricos llevan decenas, por supuesto, centenares y algunos miles de años ahí. Pero vamos a ver, Siena, Bolonia, Roma, Madrid, Marsella, Ibiza, Barcelona. Todos esos centros históricos van a tener que pasar por el aro de unos gurús que están en Europa poniendo números. Creo que no va a ser así, espero. Pero me parece vergonzoso. Además, lo que yo creo es que no hay que olvidarse de los centros históricos. Alguien tendrá que sentarse, invito a que lo hagamos todos, a decir qué virtudes energéticas tenemos en un centro histórico. En Pamplona les aseguro que cuando hace 40 grados, ¿qué hace? Cuando sales de los toros, que pega, te metes por la calle Estafeta a echar unos potes y estás de maravilla, porque no da el sol. Tiene unas virtudes, vamos a explotarlas. Hacer pasar por el aro de la normativa de unos gurús que están sentados en su despacho haciendo normas, me parece que no es de recibo y tenemos que reaccionar y defender lo nuestro. Creo que tiene que ser así. Ya me he quedado a gusto. He venido, lo tengo que decir, ya me he quedado a gusto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, creo yo? Pues habría que hacer un plano de eficiencias a conseguir. Por ejemplo, decir, mira, el casco antiguo de Pamplona puede llegar razonablemente a esto, el ensanche a esto, los barrios de nuevo desarrollo a esto, y los barrios que hagamos nuevos, top. Y llegaremos a una media, seremos entre C y D, a lo mejor, no sé, o entre B y C, no creo que lleguemos, de media. Habrá que hacer eso. Que las viviendas marquen sus reglas. Es que, a ver, tenemos una normativa de vivienda en Pamplona que todas tienen que pasar por el mismo aro. Y una fachada de 3 metros con un fondo de 25, que hay en Pamplona muchas, pues tendrá sus propias reglas. Y habrá que cumplir esas reglas, no al revés, que lo hagamos pasar a todas por unas únicas reglas. Ser flexibles, que emprendamos un camino bueno y vayamos consiguiéndolo poco a poco. Ya está, que lo que hagamos vaya en la línea, que no hagamos nada que vaya en contra, pero llegaremos a lo que podamos. Permitir la división. En Pamplona yo he hecho la cuenta de la vieja y me salen aproximadamente, a ver, en viviendas que tienen más de 100 metros, tienen como 120 metros de media, creo que salen unas 8.000 viviendas, me parece. No, más, muchas más. La cuenta era que solo dividiendo las viviendas de más de 120 metros, dividiendo el 10% de ellas, el 10% de las viviendas de más de 120 metros, conseguiremos 5, 6, 8.000 nuevas viviendas. Con el 10%. Una persona mayor que se queda viuda o viudo en la casa que siempre ha vivido, que tiene 120 metros, si le dejamos dividir en una de 60 y otro de 60 y con eso tiene luego una pequeña pensión que arrime, maravilloso, ¿no? Digo yo. Entonces habrá que facilitar esa división. Locales, por supuesto que tiene que haber locales comerciales, pero hay locales que nunca en la vida van a ser comerciales. Hay transformación de viviendas de locales en viviendas. Yo ahora informo todas las semanas no menos de 8 o 10. Entonces, también es un camino, ¿no? Y luego hay una cuestión que esto ya es más de urbanismo, pero también la tengo que decir. Casi siempre las operaciones urbanísticas de nuevo desarrollo, las de suelo urbanizable, generan un valor de suelo muy alto. Por mucho que le metamos 50% VPO, todo lo que le queramos meter, cargas, el suelo es muy alto, el valor de suelo. Y hubo una época que estaba de moda hablar de operaciones concertadas. Ahora la ley permite mezclar urbano y urbanizable.
lo sabes muy bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se puede un ayuntamiento decir, bueno, vamos a hacer aquí 100 viviendas nuevas para el Valle, pero de esa operación va a salir que me recuperes la plaza, que vale 2 millones de euros? Hoy eso está prohibido. El ayuntamiento puede destinar el dinero que reciba de su 10% de aprovechamiento y tal, lo destinará a hacer la plaza. Pero es que se pueden hacer más cosas, de operaciones concertadas entre los dos suelos. Y creo que con esto he acabado, no sé. Bueno, esto es un plano catastral, no es un plano de eficiencias energéticas, pero se podría parecer. Cuando se trata de poner valor a las cosas para cobrar los impuestos, la contribución, yo he sido alcalde, por lo tanto lo puedo decir, nos preocupamos un montón. Venga, coloricos y a ver quién paga más y quién paga menos. Podemos hacer un plano de coloricos, además se parece bastante, ¿ves? El marrón oscuro, el más caro, es el que tiene menos eficiencia energética. Entonces, se podría hacer un plano de eficiencias energéticas. Entonces, pues este que es un barrio, esto parece que se ha acabado, ¿no? Bueno, pues ese verde cuadradito que hay ahí abajo es un barrio que todavía se está construyendo. A. Lo nuevo que se vaya haciendo, todo A. Ya está. Pero, hombre, digamos que otros serán B, otros serán C, otros serán D, y ya está. Y no tengamos a la gente tan de miedo con todo, porque dices, no, yo ya cumplo, yo soy C. Felicidad, ¿no? No decía el primer ponente que busca, usted, ¿no? No, hay que buscar la felicidad de las personas, ¿no? Pues vamos a hacerles felices a la gente. Vamos a hacer un plano de estos. Ahora sí que creo que ya está. Bueno, muchísimas gracias.